Sí. Bien. ¿Ven toda la pantalla o solo lo que dice, ven lo que dice notas del orador también? ¿Que me parece a mí? Solo la de atención, ok. Bueno, igual esto no sé. Bueno. Bien, entonces decíamos, la atención como la base de los demás procesos cognitivos y la condición para que haya otros procesos cognitivos, mentales, neuropsicológicos y como queramos llamarlo, ¿bien? Es un proceso que uno da por hecho, ¿no? Pero en realidad es justamente un proceso que tiene un montón de aristas que vamos a ir viendo, ¿ok? No hay una sola atención, sino que es un proceso que está dividido en distintas elementos, partes, ¿sí? Bien. Ahí pasé de diapositiva. ¿Van viendo el cambio? Sí, sí, se ve. Excelente. Bien, entonces, la atención lo que hace es que podamos focalizar selectivamente nuestra conciencia, y acá conciencia no se usa en un término de estar consciente, estar dándose cuenta que uno presta atención, sino que se usa en un sentido mucho más amplio, ¿sí? Entonces permite que focalicemos selectivamente nuestra conciencia para filtrar el enorme cantidad de información que hay alrededor nuestro todo el tiempo, ¿sí? El constante ingreso de información, ¿sí? Ya sea información del exterior, ¿sí? Que es por ahí lo que uno primero piensa, tratan de escuchar en este momento en su ambiente ruidos que puedan estar de fondo, ¿sí? Pero que uno filtra de alguna manera que uno no percibe conscientemente por estar focalizado, en este caso, en escucharme a mí, ¿sí? Eh, Ahí está. Bien, uy, salí del... Entonces, hay un montón de información constantemente. Ahí ¿siguen viendo la pantalla? Que cambié de... Una carta también, excelente. Entonces, nos permiten no solo filtrar la información que viene del exterior, sonidos, imágenes, olores, sensaciones, ¿sí? Uno está todo el tiempo el cuerpo percibiendo con los sentidos un montón de información, ¿sí? El colectivo que pasa afuera, el ruido del reloj, de la heladera, de un ventilador, eh, información de imágenes que mientras no sean disruptivas y no me llamen la atención porque hay algo que no debería estar ahí, uno más o menos lo va filtrando. Olores, esto pasa mucho con los perfumes, uno cuando se pone un perfume un ratito lo siente, pero después cuando hay una habituación del organismo a ese olor, ya no lo siente más porque ya se habitúa a que esté ese estímulo ahí y ya no le parece relevante, ¿no? La sensación de la ropa, ¿sí? Las sensaciones propioceptivas, no está sintiendo todo el tiempo la media, salvo que haya una cuestión de dolor, ¿sí? El único estímulo al que uno no se acostumbra, digamos, no se genera una habituación, es al dolor, ¿sí? Al estímulo propioceptivo que no nos acostumbramos. Pero si no, si te aprieta un poquito la media, pero no llega a ser doloroso, en un momento lo dejas de sentir, mismo la de cualquier tipo de ropa sobre la piel, ¿sí? O no sé, sentimos, no sé, la espalda apoyada no sé, una silla. Entonces, como hay tanta información, en algún momento hay que filtrar, ¿sí? Piénsenlo como un colador de fideos como está acá, ¿sí? Bien, la atención, a ver, esperen que se me fue esto. Se me fue la presentación. Ahí. Ay. Esperen, que esta tablet me está costando entenderla, parece una abuela. Ahora sí. Bueno, como decíamos, la atención no es una sola, son un montón de procesos que la componen, ¿sí? Miren que vamos a poner acá.
Acá. Ahí están viendo la diapo que tiene el edificio. Sí. Bien. Y los estímulos internos que se perciben y que pueden o no pasar ese filtro atencional pueden ser, como decíamos, sensitivos, por ejemplo, dolor o cualquier sensación que provenga de los 5 sentidos, o cognitivos también. Pueden ser las propias representaciones mentales, ¿sí? Los propios pensamientos, ¿sí? Uno constantemente, salvo que sea un monje zen y esté en un estado de iluminación, constantemente estamos teniendo un tren de pensamientos, ¿sí? A lo largo de todo el día. Eso es constante. Se vuelve, voy a decir psicopatológico, pero sí, psicopatológico o molesto, incómodo para la persona cuando esa constante flujo de pensamientos tiene un tono emocional negativo, es lo que se llama la rumiación, ¿sí? Que es la tendencia a analizar persistentemente eventos de sufrimiento, eventos de dolor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué traigo la rumiación? Porque en el caso de los estímulos internos cognitivos, que a veces uno puede o no filtrar, con la rumiación pasa que está costando filtrar ese fluir constante de pensamientos que vuelven a la conciencia, ¿sí? Eh, y hay distintas técnicas que se trabajan en psicoterapia para aprender a filtrar y dejar pasar esa rumiación, ¿sí? Eh, lo traigo como ejemplo para ir uniendo lo que son los procesos atencionales con cuestiones que uno ve en la clínica, si es que el día de mañana se van a ir a la clínica o que ve en procesos más neuropsicológicos que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Bien. En el caso de la rumiación, se considera que es una estrategia de afrontamiento, ¿sí? De situaciones que son difíciles o dolorosas para la persona y que la mente de alguna manera se ha habituado a afrontar una situación dolorosa mediante sobrepensar, ¿no? Buscando posibles causas, buscando lo que tendría que haber hecho distinto, ¿sí? Pero y en general es difícil de lidiar con la rumiación porque es un hábito que ya está instalado, como cualquier hábito es difícil cambiarlo, pero se puede cambiarlo, ¿bien? Bueno, me fui medio por las ramas con el tema de la psicopatología, pero me parece interesante como ir linkeando. Bien, como decíamos, la atención es un sistema organizado, ¿sí? De procesamiento de información, no es un fenómeno unitario, no es la atención, sino que tiene distintos niveles, hay distintos tipos de atención, ¿sí? Vamos a arrancar por una de ellas, la selectiva, la selección de información, ¿sí? La atención selectiva nos permite seleccionar de entre un montón de posibilidades la información que resulta relevante para el organismo, ¿sí? En cada momento, que se tiene que procesar. O bien, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? La información a procesar o el esquema de acción apropiado, o sea, ¿qué tendría que hacer, ¿sí? En esta situación. Elegir ya sea una información relevante. ¿Alguien me habló? Perdón, no sé si. No. Eh, Elegir de entre varias posibilidades o información relevante para procesar o un esquema de acción apropiado siempre va a implicar inhibir otras informaciones que no son relevantes o otras acciones posibles, ¿sí? Por ejemplo, ahora les voy a poner un videito que nos permite ver esto en acción. Por ejemplo, si yo tengo que estar escuchando la clase de neuropsicología y a mi alrededor hay otros estímulos, pero en este momento yo considero que tendría que estar prestando atención a esto, bueno, eso es, lo que está diciendo ahora es atención selectiva, ¿sí? Puede ser que también que esto que yo estoy diciendo esté pasando como de fondo y ustedes están concentrados, no sé, en
mirar el celular, y eso también, ahí están seleccionando, ¿sí?, la información que están relevando. Generalmente la información a seleccionar, obviamente no es un proceso consciente, no es que uno conscientemente está, no siempre, a veces sí, pero no siempre es un proceso consciente. Generalmente la información que el sistema cognitivo se inclina a seleccionar para procesar, ¿sí?, tiene que ver o bien con estímulos con una importancia emocional para nosotros, ¿sí?, o una importancia personal, con cuestiones que nos motivan, nos interesan, con cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, ¿sí? Eh, bien, entonces decíamos, como hay tanta información en el ambiente dando vueltas, uno tiene, el sistema cognitivo selecciona. Cuando veamos más adelante TDAH, si trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en general lo que se ve es, entre otros tipos de déficit de distintos tipos de atención, déficit en la atención selectiva, ¿sí? Porque el sistema cognitivo es como si no tuviera entrenado el filtro para qué información seleccionar, ¿sí? Entonces entra todo y la mente no tiene como esa capacidad de hacer, o le cuesta más, no es que no tiene, se puede entrenar, pero le cuesta más hacer ese filtro, decir, bueno, esto no, esto sí, ¿no? Hay un videito, creo que alguien está intentando entrar. Hay un videito que está bueno, que un poco a modo de ejemplo, a modo de ilustración, no sé dónde está la persona que quiere entrar, pero bueno. Nos habla de eso. Esperen que se los voy a mandar. Bueno, se los mando después cuando hagamos TH, que va a ser más adecuado. Bueno, bien. Bueno, ahí qué diapo están viendo. Ah, bien, la de sostenida de vigilancia, excelente. Después tenemos otro tipo de atención, ¿sí? Que en realidad está dividida en dos partes, son muy similares, pero tienen como distintos matices, ¿sí? Atención sostenida y vigilancia, ¿sí? Están muy relacionadas con lo que es el estado de alerta en sí misma, o sea, el estar despierto, ¿sí? La atención sostenida es la capacidad de responder a una alta tasa de presentación de estímulos, ¿sí? O sea, responder a una alta tasa de presentación de estímulos implica que hay estímulos que aparecen muy frecuentemente, ¿sí? De manera consistente durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, ¿sí? Ejemplo, esta misma clase también requiere, además de seleccionar la información que está a la que le voy a prestar atención, no solamente seleccionarla, sino sostenerla a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en este caso hay una alta tasa de presentación de estímulos porque yo estoy todo el tiempo hablando, van pasando las diapositivas, no es un estímulo que aparece cada tanto, ¿sí? Por ejemplo, conceptos nuevos, sino que se da con una tasa de presentación relativamente alta, ¿sí? Mientras que la vigilancia también refiere a la capacidad para sostener la atención durante un periodo relativamente alto de tiempo, ¿sí? Largo de tiempo, pero la vigilancia implica o se da en contextos donde la tasa de presentación de estímulos es más baja, ¿sí? Donde el estímulo al que tengo que estar atento va a aparecer mucho más, de una forma mucho más infrecuente, ¿sí? Acá tenemos la alta tasa, eso es lo que diferencia entre atención sostenida y vigilancia, ¿bien? Los dos son procesos que implican capacidad de responder a estímulos a lo largo del tiempo, ¿sí? En el caso de la atención sostenida son estímulos que van apareciendo más frecuentemente, en cambio, en la vigilancia, por ejemplo, el ejemplo típico es justamente un vigilante, así que está esperando que aparezca algún malhechor o que suceda algo relacionado a la inseguridad y probablemente sea un estímulo que aparezca muy cada tanto. Bien, generalmente lo que es vigilancia son tareas mucho más monótonas.
Para que voy a entrar acá porque alguien pidió entrar la llamada. Ahí está. Bien. 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 ¿Qué diapo están viendo ahora? Ah, excelente. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Bien. Bárbaro. Atención dividida. La atención dividida va a implicar nuestra capacidad para ir distribuyendo nuestra atención en distintas tareas o en distintos requisitos de una misma tarea al mismo tiempo, ¿sí? O puede requerir un cambio rápido entre tareas o que una de ellas se ejecute automáticamente, ¿sí? A veces se confunde esto con la capacidad de ser multitasking. Es un mito porque nuestra capacidad, nuestro recurso atencional es bastante limitado, ¿sí? No tenemos demasiada capacidad atencional para prestar atención a procesos controlados o que requieran esfuerzo cognitivo, ¿sí? Para prestar atención a más de un proceso controlado, ¿se entiende? No tenemos esa capacidad. Entonces, si yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo y las puedo hacer más o menos bien, significa que estoy haciendo un proceso controlado y uno automático, ¿sí? Y uno que ya tengo automatizado, ¿sí? La atención dividida eh, se da en esos casos. O bien que ambos procesos son automáticos. Ahora vamos a dar ejemplos. Nunca voy a poder dividir mi atención entre dos procesos que son controlados. ¿Qué son los procesos controlados? Son procesos que insumen mucha, justamente recurso atencional, ¿sí? Digamos, nos obligan a poner foco, a hacer como el esfuerzo cognitivo, ¿sí? Y voluntario en cierta tarea, ¿sí? Genera la sensación de esfuerzos subjetivos, ¿sí? Aprender a manejar, aprender a andar en bici, hacer un examen de neuropsicología, estudiar, ¿sí? Y los automáticos son aquellos que ya tenemos, que no generan sensación de esfuerzo subjetivo, ¿sí? Que ya tenemos automatizados, desde caminar, lavarse los dientes, atarse los cordones, manejar después de que uno ya aprendió, ya automatizó el proceso de manejo. Entonces, siempre que hagamos dos cosas al mismo tiempo, o es un proceso controlado y otro automático, o son automáticos. Hoy en día, con el bombardeo de información constante que tenemos todos, uno a veces cree o tiene la sensación de que, bueno, si mientras estudio me pongo un streaming de fondo, no pasa nada, todo bien, me puedo concentrar. Lo que uno está haciendo ahí, en realidad, no es prestar atención a las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Porque yo no puedo escuchar y procesar información verbal y además, no sé, estudiar, por ejemplo, sino que lo que estamos haciendo es otro tipo de atención, que es la atención alternada, ¿sí? La atención alternada implica el cambio, por eso en la foto de nuestro expresidente. Permite, acá no se dan dos procesos atencionales al mismo tiempo, no le presto atención a dos cosas al mismo tiempo, sino que cambio, un foco primero en uno, después en otro, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces permite, la atención alternante permite cambiar el foco de atención entre distintas tareas, ¿sí? Ponele, estamos estudiando y de repente nos suena el celu, ahí cambias para responder el WhatsApp y seguís estudiando, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cuando estamos haciendo dos procesos controlados, ¿sí? Estamos usando atención alternada o alternante. Que no está mal, no es que en sí mismo es un proceso para nada, no es que está mal, pero a veces cuando uno cree que puede hacer algo de forma automática, hacer dos procesos controlados al mismo tiempo,
creyendo que puede sostener, por ejemplo, esto de mirar un streaming y estudiar, ¿no? O ponerse, sí, yo tengo una paciente que me dice, no, yo me pongo una serie de fondo y estudio y mientras voy siguiendo la serie y voy leyendo, entonces ahí está alternando todo el tiempo, no está haciendo atención dividida. Eh, Tiene un costo atencional alto porque es todo el tiempo cambiar de estímulos que tienen distintos requerimientos, ¿sí? Sí se puede, por ejemplo, no sé, estudiar y ponerse una música instrumental de fondo que no tenga una letra para procesar, ¿se entiende? Entonces eso está más automatizado porque ya no hay un proceso controlado de entendimiento de lo que dice la letra, por ejemplo. Bien. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien, Bien, excelente. Bien, les propongo ahora que para hacer un ejercicio de vivir en ustedes mismos o experimentar, o sea, notar que están atendiendo ustedes mismos, les propongo para hacer lo que es ver cómo es su atención selectiva en este momento. Yo voy a dejar de hablar, me voy a callar un poquito y van a tratar de escuchar todos los sonidos ambiente que puedan, ¿sí? Los que sean, aunque sean bajitos, aunque sean más fuertes, y después me digan qué escucharon. Vamos a hacerlo, no sé, 30 segundos, pero lo que aparece. Bien, ¿qué escucharon cada uno? Si me quieren contar. ¿Y has podido filtrar esa información mientras mirabas la clase o era muy disruptivo el sonido? Claro, bien. A veces el estímulo es muy fuerte, no se puede filtrar y irrumpe. Además, ¿qué escucharon? Yo autos, porque estoy en avenida. Claro, bien. Además, yo escucho la tele que están escuchando mis papás en la cocina. ay, volví. Se me trabó justo. ¿Qué me decías? Ludmila creo que había hablado, ¿no? No, ¿No? yo, profe Lucía. Lucía, sí que escuchabas la tele. Sí, la tele de fondo. Igual cuando estaba en la clase en un momento la escuché porque como que tenía mucha música y me distrajo un poco. Claro, Pero sí, la escuché ahora más que nada. bien. O sea que en un momento tu atención selectiva, o sea, la venía filtrando el sonido de la tele en un momento por alguna característica de ese estímulo, ya sea o su contenido, qué estaban diciendo, o el volumen, ¿sí? Pasó por el filtro de la conciencia. Eh, pero hasta ahora, por ejemplo, Pili que hablaba de los autos, probablemente hasta ahora los hayas filtrado, ¿no? Estaban ahí, o sea, llega el sonido al oído, o sea, la sensación está, pero el proceso atencional lo que hace es decir, bueno, esto no es relevante para ahora, ¿no? Y uno no tiene la conciencia de estar sintiéndolo. Bien, vamos a ver un videito de atención dividida que es bastante gracioso. Esperen que lo voy a poner. Bien, a ver si puedo compartir otra vez. Consecuencias de querer hacer dos procesos controlados al mismo tiempo. Ahí se ve el video de YouTube.
Bueno, consecuencias de que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No somos multitasking, definitivamente. Baja mucho en eso, cuando uno quiere prestar atención a dos procesos controlados, baja mucho la efectividad en general de ambas tareas, ¿sí? Y en definitiva lo que está haciendo es más ejerciendo una atención más alternada, ¿sí? De prestarle atención o a una cosa o a la otra. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Excelente. Perdón que vaya llegando todo el tiempo, pero como no los veo. Bien. Bueno, esos son los tipos de atención, ¿sí? Como la base de lo que es el tema atención, ¿sí? Las distintas formas que tiene el proceso atencional para ir filtrando qué estímulos son relevantes en cada momento, ¿ok? Cada tipo de atención va a estar ligado a distintos procesos y un poco más amplios. Vamos a tener un texto de Posner y Petersen, que son dos autores, que han propuesto 3 redes atencionales. Cuando hablo de red, acá vuelve el concepto de Luria a ver si se acuerdan cuál era el concepto de Luria que hicimos hincapié la vez pasada. A ver si Sistemas sale. funcionales complejos. Excelente, muy bien. Sistemas funcionales complejos, porque ellos hablan de redes compuestos por distintas áreas anatómicas, ¿sí? O por lo menos ellos nombran las más importantes en esos procesos. Ellos propusieron 3 redes. La primera es la red de alerta y vigilancia, después está la red de orientación y después está la red de control ejecutivo. ¿Bien? La red... Ay, se me salió la presentación. Ahí está. La red de alerta y vigilancia va a permitir que ciertos estímulos, que ciertas señales del ambiente aumenten nuestros niveles de alerta fásica. Antes de entrar acá, es muy importante distinguir entre alerta fásica y alerta tónica, ¿sí? Lo que es la alerta fásica tiene que ver con, de repente, que se aumente digamos, nuestra recepción de estímulos a nivel atencional, ¿sí? Ante la presentación de una señal que sea alarmante, que tenga que ver, justamente como decíamos recién, con nuestra supervivencia, o que tenga que ver con algo mío. Por ejemplo, el otro día yo estaba con mi familia, habíamos ido a la playa y de repente alguien grita Abril, que es mi nombre, por si no sabían. Alguien grita Abril. Entonces todos nos dimos vuelta de forma automática. Estaban llamando a otra Abril, raro porque no están como en el nombre, pero estaban llamando a otra Abril. Pero bueno, ese estímulo que de repente, si hubiera sido cualquier otro nombre que no tenía nada que ver con nosotros, hubiera pasado por la conciencia, o sea, de forma más inconsciente, sin generar mucho, pero como tenía que ver conmigo en ese caso, todos automáticamente movemos la cabeza. Entonces, eso tiene que ver con la alerta fásica, ¿sí? En general se utiliza más el término para hablar de señales alarmantes o de cuestiones que tengan que ver con el miedo, expectativa de algún peligro. En general, en la literatura fásica se asocia más a eso. Y al mismo tiempo, la vigilancia, ¿sí? Nos va a permitir tener una atención más sostenida a lo largo del tiempo. Y esa atención sostenida a lo largo del tiempo también lleva el nombre de alerta tónica, ¿sí? La alerta tónica, el nombre ya nos dice, nos habla de un tono, ¿sí? Que se mantiene constante y permite que el sistema nervioso central esté abierto a recibir estímulos, ¿sí? Entonces,
cuando hablamos de alerta tónica, hablamos como de este tono, también se habla de alerta o atención matriz, ¿sí? Como esta base o basal también. Y lo que tiene que ver con alerta fásica, también se le llama a veces como atención vectorial, ¿sí? Como si fuera un vector, ¿sí? O una fase como bien definida, ¿sí? Tenemos la alerta tónica que es sostenida en el tiempo y la fásica que es como algo que irrumpe más. ¿Se entiende? ¿Me explico más o menos? Bien, Sí, sí. excelente. Entonces, como decíamos, tenemos la tónica y la fásica que genera esta respuesta como de reflejo de orientación, ¿sí? Entonces, la alerta fásica, como decimos, es un proceso atencional agudo que va a implicar que mi cuerpo tenga una respuesta rápida, brusca, corta, intensa frente a algún estímulo que no estábamos esperando y que además tenga cierta relevancia por algún motivo. Y la alerta tónica que ya la fuimos explicando también. La alerta en general va a estar regulada por un neurotransmisor que también es hormona que se llama norepinefrina, ¿sí? O noradrenalina. Bien. Que nos va a ayudar a mantenernos despiertos y atentos. ¿Sí? Va a tener un nivel más o menos basal mientras estamos en vigilia y en los momentos de alerta fásica va a tener como un pico, ¿sí? Entonces, decíamos, la norepinefrina o noradrenalina nos permite, es una de las sustancias que están muy involucradas en lo que es sostener la atención a lo largo del tiempo y más que nada mantenernos despiertos, ¿sí? Y la principal fuente de esa norepinefrina o noradrenalina, ¿sí? Es una estructura muy pequeña en el cerebro que se llama locus ceruleus, ¿sí? Que va a recibir información que, ¿se acuerdan cuál era antes de llegar en este caso al locus ceruleus o a cualquier otra estructura del cerebro? ¿Se acuerdan cuál era la estación de relevo de los estímulos sensoriales que entran al sistema? El tálamo. Exactamente, el tálamo. Entonces, pasa por el tálamo rápidamente, si esa información tiene algún tipo de relevancia, como decíamos, o es un estímulo inesperado, se va a activar el locus ceruleus, entre otras estructuras, pero principalmente el locus ceruleus, y va a subir el nivel de esa noradrenalina, ¿sí? Que tiene que ver con preparar la respuesta a nivel conductual para prepararnos ante un posible peligro, ¿sí? Tiene que ver un poco con lo que hablábamos la vez pasada, que nuestro cerebro está bastante diseñado para básicamente hacernos sobrevivir. Entonces va a estar muy atento a esos posibles peligros, aunque no sean tales, ¿no? Mucha, como dijimos la vez pasada, mucha de la psicopatología tiene algún tipo de relación con esto, porque el cerebro no está hecho para hacernos felices y plenos, sino para hacernos sobrevivir, ¿sí? Después uno buscará los valores, el sentido de la vida, ¿no? Pero ya implica un nivel como de metacognición o de, sí, un nivel de abstracción un poco más alto, ¿sí? Lo que no quiere decir que no podamos, digamos, ser felices en el sentido más amplio posible, pero sí, digamos, hay muchas funciones prácticamente todas las que vamos a ver, o muchísimas de las que vamos a ver en neuro, que tienen que ver con la supervivencia, ¿sí? De la búsqueda de supervivencia que está todo el tiempo haciendo nuestro cerebro. ¿Bien? Bien, entonces esta es la red de alerta de vigilancia que proponen Posner y Peterson. Áreas que están involucradas, decíamos, tálamo, que ya lo nombramos, área parietal posterior. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de ingreso de información sensorial que vimos? Que las distintas modalidades, las distintas informaciones de distintas modalidades sensoriales, visual, auditiva, somatosensitiva, por ejemplo, llegan a cada una de distintas partes del cerebro. ¿Se acuerdan el área parietal? ¿A qué función estaba asociada o a qué tipo de estímulo estaba asociada?
La parietal está más que nada asociada a lo que es los estímulos somatosensitivos, ¿sí? O sea, estímulos más bien táctiles, ¿sí? Pero también, esto para empezar a integrar las distintas funciones que van a estar más relacionadas a distintas partes del cuerpo, también el área parietal está muy asociada justamente a los procesos atencionales, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. El área parietal que está más cerca de lo que es el lóbulo frontal, más cerca de la cisura central, ¿se acuerdan de la cisura de Rolando, la cisura central, que es la que divide el lóbulo parietal del lóbulo frontal? Más cerca de ese límite están los centros principales que tienen que ver con la recepción y análisis de la información sensitiva, ¿sí? Que tiene que ver con el tacto o con la posición del cuerpo. Pero en áreas más posteriores ya tenemos zonas más vinculadas a la atención, ¿sí? También. Y otra de las zonas que conforman lo que es el área, la red de alerta y vigilancia, son zonas de corteza prefrontal. Si la información que llega al tálamo, o sea, tenemos distintas sensaciones, ¿sí? Que llegan por los 5 sentidos. Si esa información tiene algún tipo de relevancia para la persona, vínculo conmigo, relevancia para mi supervivencia, lo que sea, pasa, el tálamo, digamos, es como si enviara la información a zonas de la corteza prefrontal para que uno pueda hacer algo con esa información, ¿sí? De alguna manera. Significa que pasó el filtro atencional y llegó a zonas que me permiten hacer algo con esa información. Por ejemplo, si yo estoy cocinando algo en este momento y de repente me llega la información olfativa. Bueno, elegimos el ejemplo porque justo el único sentido que no pasa por el tálamo es el olfato, pero vale igual. Llega a mi bulbo olfatorio la información de que se me está quemando algo en la algo en el horno. El cerebro detecta, mi mente detecta que eso es relevante, ¿sí? En algún sentido, entonces ahí sí va a mandar a zonas de corteza prefrontal la información, entonces yo automáticamente me represento comida quemándose, ¿sí? Y acciono, ¿bien? Bien. Ahora vamos a ver un poco más de lo que es el área parietal también, qué función tiene. Bien. Después tenemos lo que es la red de orientación, ¿sí? La red de orientación justamente nos va a permitir seleccionar información y orientarnos. Acá está, nos va a permitir hacer selección de información relevante, por un lado, ¿sí? Localizar la fuente del estímulo mediante detección de señales espaciales y orientarnos a estímulos sensoriales, ¿sí? Ese primer proceso del que hablábamos, de la red de orientación, es como el proceso base de la red de orientación, perdón. Los procesos que están involucrados en la red de alerta y vigilancia tienen que ver justamente con sostener la atención, ¿sí? O digamos, prestarle más atención a estímulos que son relevantes. Una vez que, como decíamos, alguno de esos estímulos presenta relevancia, ¿sí? Ahí es donde justamente entra en acción la red de orientación, ¿bien? Como decíamos, justamente se especializa en seleccionar información relevante, localizar la fuente de ese estímulo relevante, ¿sí? Y orientación a estímulos sensoriales. Entonces, volviendo al ejemplo del horno y la comida quemándose, mi nivel atencional está lo suficientemente alto, tiene un tono lo suficientemente estable como para que yo esté receptiva a estímulos, ¿sí? Ahí recibo la información y si recibo una información relevante, ahí es donde yo
a través de mi red de orientación atencional voy a justamente entrar en acción, ¿sí? Por ahí se me mezclaron los ejemplos, cuando yo di el primer ejemplo estamos todavía en red de alerta de vigilancia, ¿sí? En realidad esa alerta de vigilancia lo que me permite es estar despierta para recibir estímulos y cuando algún estímulo es relevante y yo noto que se me está quemando la comida, ahí entra la red de orientación. Por ahí genere más confusión de lo que aclaré, pero más o menos se entiende hasta ahora. Sí, se entiende. Bien. La red de orientación va a tener áreas tanto subcorticales, o sea, que están en las profundidades del cerebro, como áreas corticales involucradas, ¿sí? Que van a trabajar en red justamente para poder hacer esta selección, localización y orientación de estímulos. Las áreas subcorticales van a ser el colículo superior, sí que es una pequeña estructura que acá está señalada, está cerca del tálamo. El tálamo es el número 2, ¿sí? Colículo superior está ahí muy cerquita, ¿sí? Y cuando uno habla del núcleo pulvinar, habla del tálamo. El tálamo tiene varios núcleos y que lo conforman. Uno de ellos es el núcleo pulvinar, que va a estar involucrado justamente en lo que es la detección y orientación visual, ¿sí? Hacia distintos estímulos relevantes. Y después, las áreas corticales que van a estar involucradas son la unión temporoparietal, o sea, el lugar donde se unen el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, ¿sí? Áreas parietales posteriores, ¿sí? Que ya las habíamos nombrado en la anterior red, y el campo ocular frontal que está en el lóbulo frontal. Esta red, a ver, recordemos que estos conceptos no dejan de ser construcciones, obviamente sostenidos por información, por evidencia, ¿no? Pero esa evidencia, esa información que se fue acumulando a lo largo de los años en distintos estudios neurológicos, neuropsicológicos, se tiene que organizar de alguna manera. Entonces, Posner y Petersen lo organizaron de esta manera, es un modelo de funcionamiento de la atención. Hay otros también, este es uno de los más aceptados, ¿sí? Obviamente no es que se les ocurrió a ellos, sino que está basado en un montón de estudios. Pero hay que tener en cuenta que la red de orientación, ellos la basan, digamos, o sea, está bastante basada en lo que es recepción y, mejor dicho, atención a estímulos visuales, ¿sí? Por eso estamos hablando de el núcleo pulvinar, que tiene que ver con la detección de estímulos visuales y la orientación a estímulos visuales, y el campo ocular frontal, ¿sí? El sistema visual es a nivel sensitivo de los más importantes en el ser humano, ¿sí? Tiene mucha predominancia lo que es la visión, más que otros sentidos. Entonces tiene que ver también con eso. Bien. Y después pasamos a lo que es la red de control ejecutivo. Bien. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de funciones ejecutivas un poquito? ¿Y qué recuerdan de funciones ejecutivas? ¿Qué rol tenía? ¿Qué función cumplen? Hay una metáfora que se suele usar cuando uno habla de funciones ejecutivas. Habíamos dicho que la red de control, mejor dicho, las funciones ejecutivas están no es que están muy relacionadas. Se suele usar la metáfora de director de orquesta porque son funciones que de alguna manera coordinan, ¿sí?, el funcionamiento de otras funciones, ¿sí? Es como tiene que ver mucho con la metacognición, ¿sí? O con la cognición acerca de la cognición. Entonces, cuando hablamos de control ejecutivo, nos estamos refiriendo a ese tipo de procesos, ¿sí? Que implican lo que es
planificación, organización. Funciones ejecutivas es un término que se le dice paraguas en ciencia cuando un término engloba muchísimas cosas, y es muy escurridizo porque implica un montón de conceptos adentro de ese mega concepto como funciones ejecutivas, se le dice concepto de paraguas, ¿no? Porque engloba un montón de cosas. Otro concepto de paraguas, por ejemplo, es el de autorregulación, ¿no? Que también es gigante. Ya vamos a ver funciones ejecutivas, pero las tres principales, el consenso que hay en la literatura científica acerca de las funciones ejecutivas es que son tres principales. Memoria de trabajo, ¿sí? Se lo voy diciendo, esto es para que vayan de a poquito familiarizándose con los términos. Ya vamos a ver funciones ejecutivas, pero se los voy nombrando. Memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva, ¿sí? Son términos, ¿por qué esos y no otros? Porque también tenemos planificación, organización, otro tipo de memorias. Bueno, hay un montón de términos que también se han propuesto para funciones ejecutivas, pero esos tres, memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva, no son reclamados por otras teorías, ¿sí? O por otras teorías, no, perdón, por otros conceptos, ¿sí? Entonces se ha llegado al consenso de, bueno, esas son las tres principales, ¿bien? Y entonces, cuando hablamos de red de control ejecutivo, hablamos de procesos voluntarios y, como decíamos, que generan sensación de esfuerzo subjetivo, esfuerzo cognitivo, ¿sí? Prestarle atención conscientemente a algo, ¿sí? Está muy relacionado con lo que es justamente la atención selectiva. Lo que es la atención sostenida, por ejemplo, bueno, la selectiva también está relacionada con la red de orientación. La selectiva y la sostenida están relacionadas con la red de orientación. Lo que es la atención sostenida y vigilancia están también relacionadas principalmente con la alerta de vigilancia. Y lo que es la atención, la red de control ejecutivo está sobre todo asociada a atención selectiva, pero más que nada atención dividida y atención alternante, ¿sí? Que implican que yo conscientemente dirija, digamos, esos procesos atencionales, ¿ok? Como decíamos, es voluntaria. Y las estructuras involucradas son la corteza cingulada anterior, que acá la tenemos en el número 9. Ay, ojalá tuviera algún tipo de cursor como para marcarles, pero acá no me deja. ¿Ubican más o menos el cuerpo calloso? Bien. Esa estructura que está en el centro, que es como si fuera una C, pero hacia abajo, digamos, que en el medio está esta parte como oscura. Alrededor hay como una media luna que es el cuerpo calloso, así que es una estructura de fibras que une ambos hemisferios, ¿bien? Alrededor del cuerpo calloso está lo que se llama la corteza cingulada anterior, ¿sí? O giro cingulado, ¿sí? ¿Se acuerdan de que habíamos dicho que el concepto anterior refería a un lugar sí, a un lugar del cerebro o a un área, mejor dicho, del cerebro? Anterior y posterior, ¿se acuerdan a qué refería cada uno de los términos? Bien, si yo digo anterior, si yo hablo de una estructura anterior en el cerebro, ¿dónde estaría situada? Atrás del surco, ¿Detrás del surco? de un surco, no me acuerdo el nombre. Sí, ¿se acuerdan, alguno se acuerda del nombre de ese surco? ¿El central? El central, excelente, o cesura de Rolando, excelente. Si yo digo anterior, ¿estamos seguros que es detrás de ese surco? No, ¿No adelante. sería en el lóbulo frontal? Adelante, exactamente, el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, digamos, hacia el lado de nuestros ojos, ¿bien?
Entonces, la corteza cingulada tiene dos partes, la posterior y la anterior. La posterior es la que está hacia atrás, ¿sí? Hacia el lado de nuestra nuca, por así decirlo, y la anterior es la que está hacia el lóbulo frontal, hacia nuestros ojos. ¿Bien? Y después, también en la red de control ejecutivo van a estar involucradas regiones corticales prefrontales. ¿Bien? Ahora cuando hablamos de patologías, les cuento un poquito más de esto que es interesante. Bien, ¿vamos bien con las diapositivas? Ahora dice patologías. Bien. Excelente. Reorientación. Vamos a ver, hay varias patologías relacionadas a lo que es la red de orientación, trastorno del espectro autista, ¿sí? Trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Y heminegligencia. Habíamos dicho que la red de orientación nos permite seleccionar estímulos relevantes, localizar su fuente y orientarnos, ¿sí? No es que en el caso del TEA, del trastorno del espectro autista, solamente esté afectada la red de orientación. Hay un montón de otras afectaciones, ¿sí? Pero en el caso de la red de orientación, podríamos decir, por ejemplo, un indicador bastante conocido de esta patología, o este trastorno, es la hipersensibilidad a estímulos, ¿sí? Nuestra atención lo que hace, de alguna manera, es ecualizar o moderar los distintos estímulos que entran a nuestro cerebro. No solo filtrar, sino que, por ejemplo, si tengo algo con el volumen muy alto, tengo una luz muy fuerte, bueno, lo que hace un poco es modular, ¿sí? Ecualizar esos estímulos para que no sean tan disruptivos para mí. Eso, en el caso del TEA, está afectado, hay dificultades. Por eso muchas veces un ruido que es relativamente fuerte, pero que otra persona por ahí puede más o menos ir justamente ecualizando, ir adaptándose, acomodándose a nivel cognitivo. No estamos hablando de procesos voluntarios, por supuesto. Alguien con TEA tiene más dificultades en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones. En el trastorno por estrés postraumático también hay una cuestión de dificultades en filtrar recuerdos relacionados a un evento doloroso, un evento traumático, ¿sí? Que aparecen como de forma disruptiva en general, ¿bien? O son activados muy fácilmente por estímulos del ambiente. Esto ya es psicopatología, o en el caso de TEA, trastornos del neurodesarrollo. Nosotros nos vamos a centrar más en lo que es heminegligencia, que es un cuadro, porque también en lo que es psicopatología y trastornos del neurodesarrollo ya se empiezan a abrir otras variables, no solo lo que es alerta, atención en este caso, sino otras variables que ya meternos sería como empezar a abrir un montón de ventanas, ¿no? En el caso de la heminegligencia es como una patología bien neuropsicológica, ¿no? Neurocognitiva. Vamos a hacer hincapié acá en heminegligencia, ¿sí? Que es un cuadro de déficit atencional que no supone déficit ni sensoriales ni motores, ¿ok? Esto es fundamental. Entonces, vamos a encontrar dificultades en la atención, no en las vías sensitivas ni en las vías motoras. La heminegligencia puede tomar distintas formas, ¿sí? Ahora vamos a ver las distintas clasificaciones. Pero acá viene algo sumamente importante, porque cuando uno habla de heminegligencia, ¿sí? Que tiene que ver con la dificultad para prestar atención a una parte, a una mitad de mi cuerpo o una mitad del espacio, ¿sí? Generalmente el espacio o la parte del cuerpo que están afectadas son el lado izquierdo, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Porque hay una asimetría atencional, ¿sí? Por algún motivo, ¿vieron que hablábamos de las áreas parietales posteriores? Esas áreas tienen que ver justamente con la focalización de la atención,
con poder justamente seleccionar, orientarnos y localizar la fuente de estímulo, ¿sí? Por algún motivo que no lo sé, debe haber alguna explicación, no la tengo a mano, el lado derecho, el hemisferio derecho de mi cerebro, presta atención a los dos hemiespacios, ¿sí? Al hemispacio derecho y al hemispacio izquierdo, ¿sí? Pero el hemisferio izquierdo solamente presta atención al hemispacio derecho, ¿sí? Como el lado contralateral. Entonces, si a mí se me lesiona, tengo un tumor, un traumatismo, un ACV, lo que fuera, en áreas parietales posteriores, ¿sí? del hemisferio derecho, yo de última, con el hemisferio, perdón, del hemisferio izquierdo, ¿sí? Acá ven donde están las líneas punteadas, ahí pierdo completamente, la única área del cerebro que va a prestar atención al hemiespacio o al hemicuerpo. Cuando uno dice hemi es mitad, ya sea espacio, es espacio exterior, exterior a mi cuerpo, o cuerpo, que es, bueno, obviamente mi cuerpo, ¿sí? El hemiespacio o mi cuerpo izquierdo, ¿sí? Si a mí se me lesiona el área parietal posterior izquierda, de última tengo el backup de que mi lado derecho me va a cubrir ambos espacios, ¿entiende? Me hice lío porque, bueno, tengo un problemita con la lateralidad, pero creo que la imagen es bastante ilustrativa. Bien, excelente. Entonces, por eso la gran mayoría de las lesiones son, las lesiones, perdón, no, de la heminegligencia afectan el hemiespacio o el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Porque si se me lesiona el lado derecho, pierdo áreas que justamente presten atención. Es una patología bastante particular, la heminegligencia. ¿Sí? Tenemos la heminegligencia atencional, que tiene que ver con no poder prestar atención a lo que pasa en un lado del espacio. Pero no porque haya un déficit, o sea, la persona puede perfectamente ver, puede perfectamente escuchar, pero la información que llega, esa sensación no se le presta atención, ¿sí? Si uno está, o sea, si uno voluntariamente dirige la atención hacia ese mi espacio o a ese lado, hacia mi cuerpo, sí le voy a prestar atención, ¿sí? Pero espontáneamente la persona no le puede prestar atención. Es difícil de entender. Acá tenemos algunos videitos. Ahí, a ver si los puedo. A ver si los puedo mostrar. Ahí está. ¿Ahí están viendo el video? A ver si puedo. Esperen que voy a dejar de compartir acá. Bien, ahí, esperen que ahí lo vuelvo a poner. Presentar, bien. ¿Ahí se está viendo? Bueno, a ver si me carga ahora, estaría buenísimo que me cargue. A ver si me cambio de lugar. Bueno, si no les paso el link y lo ven ustedes, porque no sé qué está pasando. A ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a pasar el link por WhatsApp. Y
lo miran desde ahí. Está bueno como para entender cómo es la experiencia en primera persona, cómo es la experiencia en primera persona de alguien que vive con heminegligencia, ¿sí? Es difícil de entender cómo que no le vas a prestar atención a algo que está, a lo que está al lado tuyo, digamos, o en tu campo visual o auditivo. Profe, perdón, cuando puedas, Sí. ¿podrías pasar el link de WhatsApp del grupo? Sí, obvio. Así los mando. Gracias. Ahí va un video. Espera que primero te paso el link así te llega el video. A ver, ¿cómo se comparte? Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. La persona no presta atención a todo lo que está de ese lado, ya sea que implique hacer una acción, ya sea que implique simplemente registrarlo atencionalmente. Entonces, también lo que es patología nos ayuda a entender que procesos que parecen tan básicos, esperen que no quiero distraer, que parecen tan básicos y no nos da tan por hecho, si no están, ahí manda el link de WhatsApp para el que se quiera unir y ahora mando los videos. Si están fallando, se te complica la vida completamente, ¿no? Bueno, mientras voy pasando los videos y después los vuelvo a pasar. Los vuelvo a pasar cuando se sume. Claro, porque en sí se relaciona con el registro espacial, ¿no? Que tipo lo voluntario, al tener, tipo al implicar como un otro mecanismo, un procesamiento cognitivo como con más esfuerzo, no implica como algo tan espontáneo, ahí sí se puede dar justamente esa percepción, porque no hay una falla en el sentido, es como más en alguna otra vía neuronal o en otro tipo de procesamiento que está obstaculizando el procesamiento espontáneo de lo que es el registro del espacio y tiempo. No sé. Exactamente, tal cual, sí, cuando son procesos que requieren justamente este esfuerzo cognitivo, es como más evidente, ¿no? Que bueno, que las fallas te complican, pero cuando son procesos tan automatizados y tan de base, sí, es más complicado. No sé si te referías a eso con... Sí, sí, está bien. Bien, ahí les pasé 2 videitos. Bien, generalmente lo que es la rehabilitación de estas funciones se hace con terapista ocupacional, ¿sí? Bueno, generalmente se hace de forma interdisciplinaria. Los psicólogos, el rol que solemos tener es, si es más a nivel clínico, todo lo que es contención, acompañamientos, pero también podemos hacer, si nos dedicamos al área de neuropsicología, lo que es rehabilitación de funciones cognitivas, ¿sí? En caso de que, porque a ver, estos cuadros no suelen darse de forma pura, a veces generalmente vienen acompañados de otros tipos también de sintomatología, ¿sí? Pero generalmente lo que, si hubiera un caso puro, más como pareciera que son estos casos, es rehabilitación con terapia ocupacional, ¿sí? En donde se le brindan como andamiajes o apoyos a estas personas para que puedan entrenarse en prestarle atención al lado contralateral a la lesión, ¿sí? Todo el tiempo es un entrenamiento para, no sé, hace un rato veía un video de un tratamiento así creo que también la terapia ocupacional, a una señora que tenía mi negligencia, entonces le ponían, no sé, todos papelitos del lado izquierdo para que se vaya sacando, no empiece a registrar, que no le va a salir de forma automática el registro de ese lado del cuerpo, pero que lo empiece a hacer voluntariamente, ¿sí? Bien. Vamos a volver a compartir.
Bien. Como decíamos, dentro de lo que es la negligencia atencional o sensorial, ¿sí? Que tiene que ver con dificultades para prestarle atención a sensaciones, estímulos, ¿sí? Tenemos la negligencia atencional en sí misma, ¿sí? Dificultad para responder. ¿También de la presentación? Bien. Dificultad para responder a un estímulo presente en el lado contralateral de la lesión cerebral. Como decíamos, casi siempre en estos casos hay una lesión en el lado derecho, en el área parietal derecha, ¿sí? Por lo tanto, el lado afectado a nivel atencional es el izquierdo, ¿sí? No dirige espontáneamente su atención hacia el hemispacio alterado, ¿sí? Extinción sensorial a estímulos simultáneos. Tiene que ver con que el paciente no va a responder a estímulos que son presentados en forma simultánea en ambos hemicampos o hemicuerpos. O sea, si yo al paciente lo hago poner las manos sobre la mesa y le toco las manos y le digo, move las manos que te estoy tocando, ¿sí? Por más que vea, digamos, que le estoy tocando las dos manos, como no puede prestar atención, no puede justamente hacer ingresar a su conciencia esa información, ¿sí? Por más que, quiero decir, por más que vea en términos de que no tenga problemas visuales o problemas táctiles, ¿sí? Solo mantener la respuesta del lado sano, ¿sí? Probablemente levante solamente el lado derecho y con el izquierdo a veces hay un mínimo movimiento, pero no hay un registro, ¿sí? La negligencia espacial tiene que ver con una falla para atender a estímulos que estén en el espacio extracorporal contralateral a la lesión. Entonces, por ejemplo, eso se evalúa de forma gráfica, entre otras evaluaciones, y se le pide que haga un modelo, que reproduzca un modelo en dibujo y en general va a reproducir solo lo que está del lado contralateral a la lesión, ¿sí? En este caso, del lado derecho. ¿Bien? Bien. Y la heminegligencia personal o hemiasomatognosia tiene que ver con que no se atiende espontáneamente a una mitad del cuerpo, ¿sí? Entonces, solo se afeitan una mitad de la cara, se peinan una mitad de los pelos, se maquillan una mitad de la cara, ¿sí? Y no atienden al hemicuerpo contralateral a la lesión. ¿Bien? Es también muy llamativo. Otro tipo de negligencia es la intencional o la motora, ¿sí? Que tiene que ver con que hay una subutilización motriz, ¿sí? de un hemicuerpo, ¿bien? No porque haya un problema motor, sino porque no se puede dirigir la suficiente atención como para iniciar un movimiento, ¿sí? Tenemos distintos tipos, tenemos la hemiaquinesia, ¿sí? Lo que decíamos, su utilización motriz de un hemicuerpo, ¿sí? Porque está alterada la posibilidad de activar la ejecución de un movimiento, ¿sí? Extinción motora, se le va a pedir al paciente que mueva la parte del cuerpo mientras hace una estimulación simultánea, se tocan ambas manos del cuerpo, ¿sí? Y a pesar de haber notado que lo están estimulando en ambas manos del cuerpo, en ambas partes del cuerpo, o sea, no hay la extinción sensorial, pero solo mueven el lado ipsilepsional, tiene que ver con el lado el lado sano, digamos, ¿sí? Impersistencia motora, ¿sí? La imposibilidad de mantener una posición comandada por el examinador por más de 10 segundos. Si yo le digo, levanta ambos brazos, por ahí en principio los levanta, ¿sí? Pero no puede sostener la tensión lo suficiente como para sostener el lado contralateral de la lesión, entonces se va bajando, por ejemplo, el brazo, ¿sí? Son todos como niveles de una misma patología, ¿no? Distintas presentaciones que pueden aparecer.
Después está la negligencia afectiva, que tiene que ver con que el paciente actúa como si nada sucediera a pesar de estar, por ejemplo, hemipléjico. Esto es muy interesante. Cuando veamos conciencia la semana que viene, vamos a ver que hay funciones, o sea, que están las redes las redes neurológicas y asociadas a determinadas funciones, y además esas redes pueden o no estar asociadas a conciencia de esa función, ¿sí? Entonces vamos a tener pacientes que a pesar de no poder mover una mitad del cuerpo, una pierna, un brazo, ¿sí? Actúan como si nada estuviera sucediendo. Por ahí te dan una explicación de que no lo mueven porque no tienen ganas, ¿sí? O le encuentran algún tipo de explicación, pero la razón principal es que realmente no le están pudiendo prestar atención a esa parte del cuerpo, ¿sí? Pero no tienen el locus de conciencia necesario para entender qué está sucediendo. Lo vamos a ver mejor la semana que viene en conciencia. Si alguno tiene una pregunta, me paran y me dicen, porque por ahí estoy yendo medio rápido. Más que nada porque ya es medio tarde y no los quiero tener mucho más. Pero ya estamos por terminar. Sí. Y la negligencia representacional tiene que ver con no poder atender hacia una mitad de la imagen mental. Entonces, cuando uno tiene representaciones mentales, imágenes mentales, ¿sí? Y se pide que describa, por ejemplo, esa imagen mental, el paciente va a tender a describir de una forma mucho más rica del lado derecho, en este caso, ¿sí? El lado contralateral a la lesión, que del otro lado, ¿sí? Que se le van a perder imágenes. Bien. Bien. Explicado a grandes rasgos el tema de mis negligencias, ¿sí? Que se suele preguntar en el parcial. Una pregunta sobre mi negligencia siempre hay, en general. Vamos a la patología de lo que es la red ejecutiva, ¿sí? Hemos dicho que la red ejecutiva tiene que ver con procesos que implican este esfuerzo subjetivo, este control voluntario de la atención, ¿sí? Las patologías que suelen aparecer en la red ejecutiva tienen que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? El TDAH y el trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad en general. Bien. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo hay una característica principal que tiene que ver con que hay una atención desmedida, ¿sí? y constante a pensamientos repetitivos e intrusivos, ¿sí? Que son precedidos en general por conductas compulsivas que tienen la intención de como compensar o contrarrestar ese pensamiento intrusivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la red ejecutiva, hablamos que una de las zonas, vamos a ir para atrás, involucradas era la corteza cingulada anterior, que era esta parte, la corteza cingulada, esta parte que recubre lo que es el cuerpo calloso, ¿sí? Se han hecho estudios, estudios han demostrado que en los casos de TOC hay una falla en esta corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior de lo que se ocupa es de ir chequeando a medida que yo voy realizando acciones y recibiendo información sensorial a mi sistema, es un feedback permanente de, bueno, cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, si tengo que corregir, se ocupa sobre todo de eso, de corregir errores y de ir guiando la conducta de modo de ir corrigiendo todo el tiempo mi accionar para lograr una meta, ¿sí? Por ejemplo, si estoy empanando milanesas en mi casa, ¿sí? Voy a empanar la milanesa, voy a ver que esté toda llena de pan rallado, qué sé yo, en un momento ese feedback va a decir, bueno, ya está, la mesa ya está, la dejo en un lugar y sigo con la siguiente, ¿sí? Y así está que se me acaban las milanesas para parar. La corteza cingulada anterior
nunca es lineal, ¿no? Nunca es un área se dedica a una función, pero en este caso tiene un rol importante, entre otras áreas, en ir chequeando ese feedback, ¿no? Ir chequeando que la acción que estoy haciendo se esté haciendo de forma correcta y cuándo parar, ¿bien? Y cuando estoy cometiendo errores y tengo que corregir. Se ha encontrado que en el caso del TOC, por ejemplo, hay déficit, hay problemas en esa corteza cingulada porque no está pudiendo dar las señales adecuadas para parar una acción, ¿sí? Por ejemplo, en un TOC, en una persona que sufre de trastorno obsesivo compulsivo, en lo que es no sé, un TOC que tiene que ver con la higiene, ¿no? Si yo estoy 20 minutos lavándome las manos y en ningún momento tengo esa sensación, esa señal que me dice, bueno, ya está, ya me lavé las manos lo suficiente, ¿no? Esa acción se vuelve justamente compulsiva, ¿sí? Entonces, nada, me parece interesante traerles esto porque en el TOC se han encontrado déficit o cierto disfuncionamiento de la corteza cingulada. Por supuesto que nunca es lineal la relación, ¿sí? Ni causal. No quiere decir que porque yo tengo un déficit en corteza cingulada es que voy a tener un TOC, ¿sí? No es A igual B o A genera B, ¿sí? No se sabe, hay una correlación entre el TOC y un disfuncionamiento de esa área, ¿sí? Y obviamente hay variables ambientales, contextuales, que influyen en lo que es el trastorno, que es mucho más complejo de lo que yo les puedo contar acá, ¿sí? En el caso del trastorno por ansiedad generalizada, también hay como una dificultad para lo que decíamos hoy, ¿no? De la rumiación, para cortar ese proceso de pensamiento. Así que no es imposible cortar la rumiación, pero cuando ya está hecho un hábito, bueno, hay que hacer todo un trabajito para todo el tiempo conscientemente volver la atención a otros estímulos que no sean mi propio pensamiento. Y una de las patologías que vamos a ver acá de la red ejecutiva, que también se podría considerar una patología en lo que es la red de alerta y vigilancia, es el TDAH, ¿sí? TDAH. Bueno, esto es importante. En el parcial se suele preguntar características de la red de atención, cuáles son sus funciones, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas involucradas, las áreas cerebrales principalmente involucradas? Y ¿cuáles son las patologías que podrían estar asociadas a cada red? ¿Sí? Eso se puede preguntar. ¿Y cuáles son los síntomas de cada una de esas patologías? ¿Sí? Céntrense sobre todo en TDAH, en negligencia o heminegligencia, ¿sí? Que son como las que más vemos nosotros, ¿bien? Bien, y ya para terminar con esto, que ya los debo de tener cansados, porque los tengo, a mí que me gusta cortar, pero hoy no cortamos así, no se nos hace tan tarde, vamos a ir con TDAH, ¿sí? TDAH, hay bastante polémica en torno a este trastorno. Hay algunas corrientes o algunas líneas, digamos, algunos marcos teóricos que en general por ahí tiene más una cuestión de opinar que está sobrediagnosticado o que no existe directamente, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa por esto? Porque los síntomas primarios del TDAH, que vamos a ver cuáles son comunes a toda la población, ¿sí? Que los síntomas primarios del TDAH son desatención, ¿sí? Hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, todas las personas nos distraemos, nos cuesta concentrarnos a veces. Todas las personas tenemos un grado de actividad mayor que nos hace estar a mil haciendo un montón de cosas. Y todas las personas a veces tomamos decisiones impulsivas, ¿sí? Salvo, como decía al principio, un monje zen, bueno, uno a veces le pasan estas cosas, se va autorregulando más o menos. Pero ¿qué pasa? En el TDAH, estos síntomas que son comunes en todo el mundo, lo que marca la presencia del trastorno
no es que estén estos síntomas en sí mismos, sino su intensidad y su frecuencia respecto a lo esperado para la edad, ¿sí? Que genera disfuncionalidad, que genera que, no sé, un chico no pueda sentarse a hacer un examen, por ejemplo, pues se distrae constantemente, o no pueda mantenerse un rato quieto para estar en un aula. Obviamente que hay toda una polémica porque, bueno, que tienen, hay un punto en relación a, bueno, pero tenés a nenes de, querés tener a un nene de 6 años sentado 8 horas en un colegio, obviamente que eso no se puede, cualquier nene tenga o no TDAH le va a costar, pero en general estos nenes son, hablo de nenes, pero en realidad el TDAH es una condición crónica, ¿sí? Estas personas tienen dificultades que los lleva a tener muchas disfuncionalidades en su vida diaria, ¿sí? Hay un autor muy importante que se llama Barclay, que se los voy a dejar acá porque es como la eminencia, el autor más importante de TDAH, tiene un montón de bibliografía, de libros, tiene un canal de YouTube, él es un señor grande ya, pero todas las semanas sube actualizaciones, lee estudios, ahí se dijo, Russell Barclay se llama. ¿Qué es lo que dice? Que en realidad el TDAH, más que un déficit de atención, lo que implica es una dificultad de autorregulación y de planificación. Si las personas con TDAH tienen mucha dificultad para planificar, para organizarse, por ejemplo, en general uno le toma, no sé, si hacemos un test de memoria con una persona con TDAH, en el cual la tarea implica, bueno, yo te doy una lista de palabras, te la leo y vos tenés que ir, vos tenés que después repetírmelas, ¿no? En general, esa lista de palabras se pueden ordenar según algún criterio semántico. Por ejemplo, una lista de palabras generalmente tiene frutas, animales y frutas, animales y otra, no me acuerdo de otra cosa. Entonces, una persona más o menos ejecutiva va a tratar de ordenarlas, de hacer relaciones entre las palabras, ordenarlas, usar estrategias para organizarse y después, al momento de repetir las palabras, poder acordarse mejor. Una persona con TDAH tiene muchas dificultades en esa capacidad de organizarse, ¿sí? Entonces te va a empezar a repetir la lista de palabras en cualquier orden y te va a decir, bueno, banana, vaca, zapato, vaca te la dije, escuela, entonces va a ser una mezcolanza, ¿entendés? Y eso es lo que se ve en un test, en un consultorio, ¿no? Que se ve de una forma como muy acotada, pero en la vida diaria, una persona con TDAH, ya sea niño o adulto, realmente le complica la vida porque las tareas de la vida diaria requieren en general que uno se pueda justamente organizar, planificar, seguir pasos, ¿sí? No es que carezcan de conocimientos y habilidades, sino que sus problemas tienen que ver con dificultades en llevar a cabo mecanismos o funciones ejecutivas para usar ese conocimiento que ya tienen a su favor, ¿sí? Para tener una conducta más eficiente y más efectiva. Es como si sus conocimientos estén desconectados de su accionar en su vida diaria. Es como, Barclay lo que dice es como si fueran miopes al tiempo, vienen un constante aquí y ahora en el peor de los sentidos, y bueno, no pueden planificar a futuro ni usar la información del pasado para ir planificando. Bien, bueno, de TDAH es súper interesante, la verdad, es interesante también la polémica que hay en torno a este trastorno, pero la verdad que es, nada, me quedaría hablando, encima yo en mi grupo de investigación investigamos justamente TDAH, ahora estamos estudiando TDAH y creatividad, es súper interesante. Si les interesa y quieren, después hacemos un repaso y hablamos un poquito más, pero bueno, lo que tienen que saber del TDAH sí o sí es los 3 síntomas principales, ¿sí? Déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Déficit de atención tiene que ver con dificultad para concentrarse en una sola tarea, tendencia al desorden en la organización de actividades, dificultad en atender a los detalles, en concentrarse.
La hiperactividad puede ser tanto inquietud motora, sensación de no poder parar de moverse, o inquietud cognitiva, ¿sí? De no poder parar de pensar. Impulsividad es justamente dificultad para controlar impulsos inmediatos, ¿sí? Dificultad para pensar antes de actuar, antes de hacer, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué les parece si terminamos acá? Porque ya siendo las 9 de la noche, creo que estamos suficiente por hoy. Pero bueno, lo más importante lo vimos, ¿sí? Lo que entra en el parcial en general es redes de atencionales de Posner y Peterson, ¿sí? Tipos de atención. TDAH generalmente se pregunta, ¿sí? Y cuando se habla de redes atencionales, todo lo que tiene que ver con, bueno, las características de cada una, las áreas vinculadas principalmente y las patologías, ¿sí? A eso presten la atención también. Eso está todo en la ficha que está bastante bien organizada. Igual, cualquier duda que tengan, o me mandan mail, o me mandan mensaje, o me escriben por el campus, o me hablan, o me preguntan en las clases, ¿sí? Porque bueno, es un tema grande que lo metí ahí sí a la fuerza hoy, y encima virtual, que sé que es más difícil sostener la atención, pero bueno, para que sepa más o menos hacia dónde orientarse a la hora de estudiar, ¿sí? Bien, martes que viene, martes creo que cae 2, hay paro, pero mi idea es dar, aunque sea cortita, probablemente no sean las 3 horas, ¿sí? Pero dar la clase de conciencia, que también es un tema que es hermoso, el tema de conciencia, y nada, está bueno que tengan, aunque sea el soporte de la clase, como para ir masticándolo un poquito más. Vayan a los teóricos en lo posible, si pueden, porque nada, siempre se amplía más, siempre es una instancia más para incorporar información importante. Bueno, eso, no sé si les queda alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bien. Gracias por hacerme el aguante, se unieron un montón, pensé que íbamos a ser menos. Excelente. Fede, ¿vos pudiste grabar la clase al final? Excelente. Mil gracias. ¿La podrás subir no sé si soportará WhatsApp el archivo? Dale, perfecto. Te agradezco un montón, la verdad que me recontra salvaste porque yo no tengo idea acá cómo se graba desde este dispositivo. Bueno, que descansen, los dejo libres, gracias por bancarme hasta esta hora y nos vemos el martes también virtual. Yo voy a después escribir por el grupo y avisar a todos, ¿bien? Dale, profe, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.